Ok, empiezo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Les pido disculpas de antemano por palabras extrañas. Es combinación de dos cosas. Primero, que soy de Venezuela. Y segundo, que esta predicación la escribí en inglés y la traducí al español. Entonces, seguro hay algo extraño por ahí. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de la oración y vamos a empezar leyendo Mateo 6 del 7 al 13. Y tengan sus Biblias a la mano porque vamos a estar moviéndonos bastante en ella. Ok, igual ahí están las palabras. Vamos a empezar. Este es Jesús hablándole a los discípulos y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, que sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Como la predicación es de la oración, vamos a comenzar orando, pidiéndole al Señor de que nos hable y nos instruya. Señor, yo te pido que nos llenes de tu sabiduría y tu entendimiento, que abras nuestros corazones para que podamos recibir tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar y vamos a tratar de responder tres preguntas acerca de la oración. La primera, ¿qué es la oración? La segunda, ¿por qué debemos orar? Y la tercera, ¿cómo oramos? Estas son preguntas muy complejas y que tienen más de una respuesta. Yo no pretendo contestarlas de manera completa aquí, sino solamente como que darnos algunas indicaciones para que podamos orar a la luz de la Biblia y a la luz de muchos de sus grandes maestros. La mayor parte de este mensaje se deriva de mi libro favorito, algunos ya lo saben, se llama La oración, por Tim Keller. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el primer punto, que es ¿qué es la oración? Esos son los... ¿Qué es la oración? Cuando pensamos en oración, ¿qué se nos viene a la cabeza? Es la idea de estar relacionada con comunicación, intimidad, comunión. Es todas estas cosas. La oración es la continuación de una conversación que Dios empezó. Una conversación que Dios empezó cuando nos salvó. Una conversación que Dios empezó cuando nos creó. Una conversación que encuentra su más intenso comienzo en la cruz, cuando Jesús entregó su vida para salvarnos. Entonces, Dios comienza esta conversación y nosotros respondemos. Y continuamos esta conversación. Si buscamos en 1 de Juan 4:10, está ahí, muy bien, gracias. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces es la continuación de una conversación que Dios empezó, una conversación de amor. Orar es buscar responder y conectar con Dios. Preguntémonos si no sentimos la necesidad de expresarnos cuando vemos, experimentamos o percibimos la gloria de Dios en la creación, por ejemplo. Si nosotros pensamos en un lugar que tiene unas vistas muy bonitas y es un mirador, la próxima vez que estén en un sitio así, deténganse a mirar a su alrededor y a ver lo que está haciendo la gente. Habrá algunas personas que murmurarán algo, irán como en su mente o estarán diciendo como que qué bonito es esto, qué bien todo. Otros estarán como que simplemente contemplando el paisaje y como que absorbiendo la experiencia. Y obviamente habrá gente haciéndose selfies, obviamente, claro que sí. Pero en general, la mayoría de las personas ante la creación están tratando de responder. En su corazón, todos estamos respondiendo.
Estamos respondiendo porque estamos siendo expuestos a la gloria de Dios. Romanos 1:20, si lo buscamos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, al nosotros ver la creación, las distintas cosas de la creación, puede ser los paisajes o puede ser cualquier cosa de la creación que nos llame la atención. Por ejemplo, a mí los paisajes no me causan gran impresión, es una confesión, pero las cosas pequeñas sí. Cuando Alicia me echa los cuentos de las distintas proteínas y cómo estas cosas interactúan y que hay una proteína que se llama ATP, no me lo sé en español, ATP synthase, y que es como un motor básicamente. O sea, que algo tan pequeño en nuestras células en este momento esté pasando millones de veces y que sea tan increíblemente bien diseñado, eso para mí me expone a la gloria de Dios. Cada quien tendrá sus cosas, otras personas serán la música, los sonidos. Entonces, todos por medio de las cosas que existen percibimos la gloria de Dios. ¿Y qué es la oración? Es responder a este conocimiento. Pensemos qué sentimos cuando meditamos en la cruz y cerramos los ojos y pensamos a Jesús allí con sus brazos abiertos, su carne flagelada y muriendo. ¿Qué sentimos? ¿Qué nos dan ganas de hacer? Si pensamos en Jesús hablando con la mujer en el pozo, sabiendo quién era y que se desvió para pasar por ahí, para precisamente hablar con ella, sabiendo todo lo que había hecho y sabiendo que nosotros de una manera u otra estamos representados en esa mujer y que Jesús se desvió, que Jesús no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó para salvarnos. ¿Qué nos provoca hacer cuando pensamos y meditamos en esas cosas? ¿No sienten que como que un gracia se les quiere escapar sin que ustedes siquiera quieran, sin conscientemente decirlo? Es como que es una sensación. Esto también es oración, es una respuesta personal y comunicativa al conocimiento de Dios. Para resumir, hemos dicho 3 cosas acerca de qué es la oración. La primera, es la continuación de una conversación que Dios empezó. Dios nos amó primero y nosotros respondemos. Es buscar responder y conectar con Dios. Cuando estamos expuestos a la gloria de Dios, buscamos responder. Y es una respuesta personal y comunicativa al conocimiento de Dios. Cuando información acerca de quién es Dios llega a nosotros, nosotros respondemos y eso es oración. Muchas gracias. El siguiente punto, este era el resumen. El siguiente punto es por qué debemos orar y me falta un signo de interrogación. 3 cosas. Debemos orar para estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque donde quiera que nosotros buscamos en la Biblia, ahí está la oración, desde el principio. Comunicación entre Dios y los hombres. Y siempre que vemos a Dios, ahí está la oración, está la comunicación. Y siempre que vemos a la comunicación, ahí está Dios. Si vemos Salmo 145, 18. Excelente, Sara, muchas gracias. (145:18) dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Donde está la oración, ahí está Dios. Deuteronomio 4:7. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Entonces, debemos orar, porque si nosotros queremos estar cerca de Dios, lo que tenemos que hacer es orar, porque donde está la oración, ahí está Dios. Cercano está Dios a los que le invocan, tenemos un Dios que está cercano cuando le pedimos. Primer punto. Segundo punto, debemos orar porque es placentero y hermoso.
Es difícil a veces escoger cuál es el verso favorito, pero yo ya lo he escogido y es Salmo 27:4. Definitivamente es mi verso favorito. Dice lo siguiente: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es increíble, o sea, de todas piensen, una cosa, si pudiesen pensar en su vida, ¿qué cosa persiguen ustedes? ¿Qué cosa buscamos? Si toda su vida se redujese a una cosa, ¿qué sería esa cosa? O sea, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es la oración. Esto debería ser nuestra experiencia de oración. Debería ser contemplar la hermosura de Jehová. Y el tercer punto, debemos orar porque Jesús mismo nos dijo que oráramos. Nos dijo, vosotros oraréis así. Y Jesús constantemente nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Es una instrucción de nuestro Maestro. Y en este punto quiero hacer una pequeña pausa. Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué Dios quiere que nosotros le pidamos cosas si Él ya sabe lo que necesitamos? ¿Por qué simplemente no nos los da de una vez? ¿Por qué nos tiene que hacer pedir? Y la respuesta, o una potencial respuesta, es que Dios a veces espera que nosotros le pidamos antes de darnos algo. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos constantemente rogando. Algo así. La realidad es que nosotros no podemos confiar en nuestro corazón y nuestro corazón es tan engañoso más que todas las cosas que una bendición por la que nosotros no hayamos pedido puede fácilmente ser malinterpretada por nuestro corazón como el fruto de nuestra diligencia y sabiduría, como autosuficiencia. Y esa bendición, en vez de alcanzar el propósito inicial, que es acercarnos a Dios, termina alcanzando el propósito opuesto, que es alejarnos de Dios, porque creemos que somos autosuficientes. Entonces, ¿por qué Dios nos dice, pedid y se os dará? Precisamente porque cuando nosotros hemos pedido algo, en el proceso de la petición, Dios está preparando nuestro corazón para recibir esa bendición de manera tal de que no sea malinterpretada por nuestro corazón como el fruto de nuestra diligencia y autosuficiencia. Para resumir, el segundo punto. ¿Por qué debemos orar? Primero, porque donde está Dios está la oración y viceversa. Donde está la oración, allí está Dios. Segundo, porque es placentero y hermoso inquirir en su templo, contemplar su hermosura. En este tiempo había un solo templo. De hecho, en el tiempo de David no había templo, había un tabernáculo. Y era uno solo en todo el mundo. Para morar en su templo había que geográficamente estar ahí y no podías entrar si no eras el sumo sacerdote o un sacerdote y hasta cierta parte del templo. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de entrar en nuestra casa porque somos miembros de la familia de Dios. Entonces, debería ser placentero y hermoso orar. Finalmente, el último punto es porque Jesús mismo nos anima a orar y porque en el proceso de petición el Señor prepara nuestro corazón para recibir las bendiciones. Ya hemos contestado qué es la oración, hemos contestado por qué debemos orar y ahora, ¿cómo? Es lo intuitivo, es la respuesta intuitiva. La pregunta, perdón. Ok, el segundo. Ajá, ahí está, otro signo de interrogación que me falta. No somos los primeros y de seguro no vamos a ser los últimos en hacer esta pregunta. Los discípulos mismos, en Lucas 11:1, le preguntan al Señor, enséñanos a orar. Y es difícil también escuchar la pregunta y inmediatamente no te venga la respuesta. Jesús mismo dijo, vosotros oraréis así, así tienen que orar ustedes. Varios maestros de la Biblia, incluyendo
San Agustín, Martín Lutero y John Calvin basaron sus enseñanzas sobre la oración en el Padre Nuestro, en esta oración que vemos en Mateo. Les preguntaban de la oración, allí está. Vamos a desarrollar esto porque el modelo de la oración perfecta ya nos ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mejor maestro que Jesús mismo? Ellos reconocieron esa realidad, siendo ellos grandes maestros de la Biblia. Agustín nos anima a estudiar el Padre Nuestro en su complejidad, especialmente todos los tipos de oración que hay en ella: adoración, petición, acción de gracias, confesión. A meditar en el orden de las peticiones, a pensar bastante en este gran modelo de oración. Lutero aconseja orar por cada una de las peticiones, haciéndolas nuestras y parafraseándolas. Y los beneficios de orar de esta manera son múltiples. El primero, uno de los grandes enemigos de la oración es las distracciones. ¿Cuántas veces no hemos estado orando y un pensamiento nos lleva a otro y a otro y a otro? Y cuando vamos a ver, ha pasado tiempo valioso que no estamos pasando con el Señor porque estamos pensando en cualquier cosa. No necesariamente tiene que ser un pensamiento pecaminoso. Puede ser que tengo que comprar hoy de la comida o tengo que ir al supermercado. Derrotados por lo mundano, por las tonterías. La estructura del Padre Nuestro nos ayuda a mantenernos enfocados y nos ayuda a volver. Estaba orando por esto. Estaba orando por esto. Y te hace seguir una estructura. También nos lleva a orar por cosas que normalmente no oraríamos. Nos lleva a orar por la gloria del Señor. Peticiones de santificado sea tu nombre y venga tu reino tienen que ver con la propagación del reino de Dios y la propagación del Evangelio. Hágase tu voluntad nos ayuda a aceptar situaciones en nuestra vida que quizás en ese momento no sean tan placenteras, pero confiamos en que Dios está en control de todas ellas. Y finalmente, no pudiera yo hacer suficiente énfasis en este punto. Esta oración son las palabras de Jesús. No es una oración que inventó cualquier persona. Son las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, es la oración perfecta. Así que la podemos orar con confianza. Jesús nos dice, vosotros pues oraréis así. Si en algún momento estamos luchando con nuestra vida de oración, que yo creo que todos en momentos nos cuesta, o cómo empezar, empecemos por ahí. Oración 101, dada por el Señor Jesús. Ahora vamos a ir a través de, no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, voy a tratar de hacerlo rápido. Vamos a ir a través de cada una de las peticiones del Padre Nuestro, vamos a analizarlas brevemente y luego vamos a concluir con esa sección. Perdón que sigo bebiendo agua, pero de verdad que el aire aquí en Madrid es seco y tengo la boca seca. Parezco un loro. Ok, primera petición. En realidad no es una petición, es Padre Nuestro que estás en los cielos. Esto es como una introducción y vamos a ver que a lo largo de la oración es clave y tiene todo el sentido del mundo que esté de primero. Nos dirigimos a Dios como Padre y hay demasiado peso en esto. ¿A quién se le ocurriría llamar al Creador del cielo y de la tierra Padre si no fuese por la obra de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros no somos judíos, obviamente, y no estamos quizás al tanto tanto de las costumbres que ellos tenían, pero en realidad la paga del pecado es muerte, pero para ellos era tangible, porque constantemente en el templo habían animales muriendo, entonces era un recordatorio como que en tu cara. Yo no sé si ustedes han visto animales morir. Yo lo vi una vez cuando tenía 8 años y no comí, y a mí me encanta. O sea, era un ovejo. Claro, ahora miro el pasado y digo, jolín, me hubiera ido, no lo hubiera visto y me lo hubiera comido. Pero es una experiencia muy desagradable ver algo vivo morir. Y es un recordatorio de que la paga del pecado es muerte. Y que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, empezar a orar Padre Nuestro, el decir Padre Nuestro, implica que estamos orando en el nombre de Jesús. Adicionalmente, nos hace considerar nuestra condición, nos hace meditar en la cruz, nos hace ver que separados de Él nada podemos hacer.
ni siquiera podemos empezar a orar. Es que no tenemos derecho de llamar a Dios Padre si no es por la obra de Jesús en la cruz. Entonces, vamos a ver cómo este comienzo mantiene toda la oración aglutinada, la mantiene unida, nos mantiene anclados, porque vamos a estar a punto de hacer unas oraciones que son bastante difíciles y necesitamos esa fundación firme. Llamar a Dios Padre debería llenarnos de confianza, ánimo y consuelo antes de empezar. Y es lo primero que deberíamos hacer antes de orar. Segundo punto o primera petición. Santificado sea tu nombre. Esta es probablemente una de las peticiones más opacas y aparentemente contradictorias del Padre Nuestro. ¿Por qué? Primero, la palabra santificado no es algo que nosotros usemos en nuestro lenguaje del día a día. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes usaron la palabra santificado para referirse a algo en la calle? Santificado sea mi dona o mi café, no. O sea, no es algo que nosotros usamos. Entonces nos cuesta entender qué significa el significado y el peso de la palabra. Voy a decir dos cosas acerca de esta petición. Hay mucho que decir, pero solo voy a decir dos. La primera, o explicando qué es lo que significa santificado sea tu nombre y explicando la aparente contradicción. La primera es que nosotros, como seres creados a la imagen y semejanza de Dios, lo representamos, indudablemente. Nosotros somos portadores de la imagen de Dios y por ende somos representación de su santidad. Jesús y Dios decidió identificarse con nosotros, no solo cuando nos creó, sino cuando nos salvó y nos adoptó en su familia. No sé si, era muy común en Venezuela que cuando uno veía a los niños o cómo los niños se comportaban, uno hacía como extrapolaba eso, bueno, así serán en su casa, así ellos representan su hogar. A veces no era una representación legítima porque quizás en la casa eran muy ordenados y los niños eran desordenados, pero uno tiene esa tendencia a asociar los familiares o las familias con su núcleo familiar. De igual manera, el Señor decidió asociarse con nosotros y en 1 de Pedro 1:15 y 16, el Señor nos insta y dice, ser santos como vuestro Padre es santo. Entonces, orar, santificado sea tu nombre, es una petición al Señor de decir, Señor, ayúdame a ser una buena representación de tu santidad y a aportar tu imagen de manera tal de que te dé gloria. Ese es el primer punto. El segundo punto con respecto a santificado sea tu nombre es pedir que el nombre de Dios sea, o la gloria de Dios sea exaltada en toda la tierra de la misma manera en que es exaltada entre nosotros. Entonces, orar que todas las gentes puedan decir santificado sea tu nombre es orar por salvación, por la propagación del Evangelio y por el avance del reino de los cielos. Vamos a movernos a la segunda petición o tercera parte de la oración. Venga tu reino. Esta petición tiene dos dimensiones. La primera se refiere al reino de Dios en nuestras vidas. A que el Señor establezca su señorío en cada área de nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestros deseos. Calvin creía que la manera en la que el Señor hacía esto, o el Espíritu hacía esto en nuestras vidas, era de dos formas. La primera era a través del Espíritu que corrige nuestros deseos. Cuando nosotros tenemos nuestros deseos, y esto también es un tema de Agustín, que tenemos nuestros amores desordenados, nuestras prioridades están por todos lados, y es el reino de Dios en nuestra vida viene a organizar esas prioridades, a poner a Dios primero, a como decía David, una cosa he pedido a Jehová, a poner a Dios como prioridad. Ama al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, a organizar nuestros amores, a que el Espíritu organice nuestros deseos. Y la segunda es a través de la palabra moldeando nuestros pensamientos. Repito, primera forma en la que el reino de Dios viene a nuestras vidas es a través del Espíritu que corrige nuestros deseos y a través de la palabra que moldea nuestros pensamientos. La segunda dimensión de esta petición, como lo expresa Lutero, es externa y futura. La primera es interna, el reino de Dios en nuestra vida. La segunda es externa y futura.
El reino de Dios aquí en la tierra a día de hoy es solo parcial. El balance de el ahora, pero todavía no. Por ende, orar venga tu reino es orar por la manifestación completa de su reino aquí en la tierra, lleno de justicia, paz, verdad y amor. Si alguna vez tienen dificultad tratando de visualizar esta parte de la petición, simplemente tenemos que mirar adentro y mirar afuera. Mirar adentro, miremos nuestro propio pecado, miremos nuestro propio... Yo creo que nadie ha puesto esto mejor que Pablo cuando dice que lo que no quiero, eso hago. Y eso nos pasa a todos. Uno dice, yo tengo mis estándares en Dios y me encuentro multitud de veces fallando ese estándar que yo mismo me he puesto. Entonces lo que quiero, eso no hago, pero lo que no quiero y aborrezco, entonces eso hago. Esa es la condición de cada uno de nosotros. Entonces, ver hacia adentro y ver esta condición y pedirle al Señor que reine en nuestras vidas. El segundo es afuera. Y la verdad es que yo no creo que nadie aquí tenga dificultad viendo la necesidad del reino de Dios afuera. Lo único que hace falta es ver las noticias y ya, eso es todo. Tú ves las noticias y dices, Señor, venga a tu reino, de verdad. Última petición de la primera mitad. Hágase tu voluntad. Y quizá una de las más difíciles, y por eso quiero hacer énfasis en lo importante que es cómo empezamos. Padre nuestro, tenemos que confiar que Dios es nuestro Padre, que tiene nuestro interés y nuestro bienestar como prioridad. Esto es una cita de Lutero porque nos provee una ilustración muy vívida y directa acerca del significado de esta petición. La parafraseó de esta manera. Danos gracia para soportar voluntariamente toda clase de enfermedad, pobreza, desgracia, sufrimiento y adversidad. Y reconocer que en ello tu divina voluntad está crucificando la nuestra. Esto es súper difícil de orar. O sea, imagínense llegar y pedir, Señor, ayúdame a soportar voluntariamente toda enfermedad, pobreza, desgracia, sufrimiento y adversidad y reconocer que es tu perfecta y buena voluntad crucificando la mía. Orar así es muy difícil. De nuevo, si no estamos fundamentados y arraigados, anclados en lo primero que dijimos, es imposible que podamos decir esto realmente o genuinamente. Lo podemos decir de la boca para afuera, pero en nuestro corazón vamos a estar muertos de miedo. Y a día de hoy, yo todavía me es difícil orar esto. Y nos preguntaremos, pero ¿realmente podemos confiar en el Señor? ¿Realmente podemos orar esto con confianza? Esta es la única parte de la oración que Jesús oró él en un momento de dificultad. Cuando Jesús en el jardín de Getsemaní le dijo al Señor, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Es la única parte que él usó personalmente, bajo circunstancias muchísimo más difíciles de lo que cualquiera de nosotros ha experimentado o va a experimentar. Y miren lo que pasó, cuál fue la conclusión de el Jesús decir, no se haga mi voluntad sino la tuya, que nos salvó a todos, que estamos aquí. Si Jesucristo es el Señor, no hemos negado su nombre, aquí está la iglesia, porque Él decidió que se hiciera su voluntad y no la nuestra. Entonces siempre que nosotros digamos, Señor, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, la consecuencia de eso va a ser buena. Finalmente, de nuevo, yo no les estoy pidiendo nada a ustedes que no sea suficientemente difícil para mí también orar. Y para todos, orar esto es muy, muy duro. Pero podemos ser honestos como fue Jesús, de nuevo, una vez más dándonos ejemplo. Jesús no dijo, Señor, hágase tu voluntad y ya. Jesús dijo, si es posible que yo no tenga que pasar por esto. Es que es normal, es humano. Por eso es que Jesús dice, ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Es amor, es genuino, es transparente. Ustedes pueden decir, esta situación que yo estoy pasando es horrible, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad.
hemos terminado la primera mitad de la oración perfecta. Si se fijan, hasta este momento, nada ha sido cerca de nosotros. Todavía no hemos empezado a pedir por nada. Todavía no hemos empezado a realmente hacer introspección. Nada. La primera mitad es todo acerca de Dios. Es un buen momento para reflexionar y decir, ajá, cuando yo oro es así. ¿Cómo empiezan mis oraciones? Mis oraciones empiezan con una lista de peticiones. Mis oraciones empiezan con culpa, pidiendo perdón. O empiezan reflexionando en mi identidad, en quién soy, en que Dios es mi Padre. Empiezan reflexionando en la santidad del Señor, en cómo su reino tiene que venir a mi vida y a este mundo, en cómo su voluntad buena, agradable y perfecta tiene que crucificar mi voluntad y que puedo confiar en Él precisamente porque es mi Padre. Todavía no hemos pedido nada. Este es el orden correcto, porque para el momento en el que nosotros llegamos a las peticiones, ya nuestro corazón está ordenado. Nuestro corazón que tiende a desordenarse, que tiende a mezclar las prioridades, a poner de primero lo que debería ir de último y de último lo que debería ir de primero, ya a este momento nosotros como que, wow, Señor, cuántas cosas. Entonces aquí empezamos a pedir. Agustín nos recuerda que pan nuestro de cada día es una metáfora por necesidades, no lujos. Ahí, si leemos Proverbios 30, del 8 al 9, lo pone de una manera muy elocuente. Esta debería ser la oración del pan nuestro de cada día. Proverbios 30, del 8 al 9. Ahí está. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Tenemos que, de nuevo, Señor, dame tanto como mi corazón pueda manejar. No me des ni riqueza, ni tampoco pobreza. Ser pobre no es bueno. Dice, no sea que hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Lutero también indica que él ve una dimensión social a esta petición del pan nuestro de cada día. Y la dimensión social es que para que todos nosotros tengamos pan nuestro de cada día o nuestras necesidades sean cubiertas, es orar por una buena economía, es orar por unos buenos trabajos, es orar por una sociedad justa. Y todo esto lo estamos haciendo en esta petición. Primera petición de la segunda mitad. Vamos a la segunda. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es confesión y arrepentimiento. Esto es un rayos X de nuestra alma. Es un reto a nuestro orgullo y una prueba a nuestra condición espiritual. Pensar que no tenemos nada por lo cual pedir perdón es engañarnos a nosotros mismos y lo que refleja es un entendimiento o un mal entendimiento de lo que el Evangelio dice acerca de nosotros, de la naturaleza corrompida del hombre, de que estamos, de que nuestra tendencia lamentablemente en nuestra carne es hacer el mal. Y si nada nos viene inmediatamente a la mente cuando estamos en la posición de pedir perdón a Dios, por lo menos oremos como ora del salmista en el Salmo 19:12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, Señor, en este momento de manera consciente no puedo identificar un error en particular que yo esté cometiendo. Eso no significa que no esté cometiendo ningún error, porque el salmista reconoce lo difícil que es entender nuestro propio corazón. Y dice, pero te pido perdón por los pecados que estoy cometiendo, aunque no lo sepa. Y enséñame, escudriña mi corazón y límpiame. Muéstrame qué hay ahí. Y en esto voy a hacer un pequeño paréntesis, porque todos tenemos una persona en nuestra vida en particular
que nos hace molestar de una manera que nadie más nos hace molestar, que de verdad nos irrita, con muy poco, y que constantemente nos saca, o sea, que tú dices, yo no entiendo cómo yo soy así a tu alrededor, yo no soy así con más nadie, pero contigo es increíble, o sea, es que me sacas de mis casillas muy rápido. Dices, ¿qué es esto? Y dices cosas que preferirías no haber dicho. Y te voy a decir la verdad, aunque duela, eso está en tu corazón. No es que salió así de la nada. No, no. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. El hecho de que tú conscientemente no lo veas, no veas tu corazón y no sepas que está ahí, no quiere decir que no está ahí. Y esa persona en tu vida está allí para que tú lo veas. Para que entonces tú, después de una interacción con esa persona, puedas ir a pedir perdón. Cuando no se te ocurra nada, ¿por qué pedir perdón? Llámalos y habla con ellos y dirás, sí, Señor, perdón. Está ahí para eso, para exponernos. Cierro el paréntesis. De acuerdo a Jesús, nuestra relación con las personas a nuestro alrededor está sumamente vinculada con nuestra relación con Dios. Jesús mismo lo dijo en su palabra. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y a esa persona a la que tú aborreces, esa persona está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Esa persona es portadora de la imagen de Dios. Esto es otra predicación, pero cuando nosotros veamos una persona que nos parece despreciable, que nos parece mala, que de verdad es aborrecible, cuando veamos una persona en la calle, un mendigo, una gente que está muy sucia, que nos cause naturalmente desprecio, detengamos un momento a pensar, esta persona, aunque no me guste, aunque tenga lo que sea, está hecha a la imagen de Dios, porque Dios lo escogió así. El ser humano está hecho y lleva la imagen de Dios. Y lamentablemente lo que el diablo trata es de distorsionar y destruir esa imagen. Pero no cambia el hecho de que Dios los haya hecho a ellos, a imagen y semejanza de Dios. Detengámonos la próxima vez y digamos, imagen de Dios. Me guste o no me guste, es así. Esta petición es un gran reto para hacernos ver nuestra tendencia natural a la hipocresía. Y yo voy bien metido ahí, en ese saco. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pidiendo perdón, estamos pidiendo algo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Ojo, y yo no estoy diciendo que el perdón sea fácil. El perdón en oportunidades es sumamente difícil, pero no es negociable. Para los cristianos el perdón no es negociable. Eventualmente tenemos que perdonar. El Señor nos urge a que perdonemos. Finalmente, esto no es quid pro quo. Esto no es, o sea, tú me das, yo te doy. Esto no es, bueno, Señor, yo perdoné, ahora tú me perdonas. No, no funciona así, porque nadie puede demandar nada de Dios. La única forma en que nosotros podemos demandar perdón del Señor es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, a través de la cruz. Esa es lo único que nosotros tenemos para demandar perdón. No es yo perdoné, por ende tú me perdonas. Esto no es una transacción. A su vez, el hecho de que nosotros a día de hoy no hayamos podido perdonar a alguien en particular o algo, no afecta nuestra condición de hijos tampoco. Recuerden el comienzo, cómo empezamos nuestra oración. La oración no empieza, Señor, perdóname y ayúdame a perdonar, o si yo perdono, entonces tú me perdonas, y si no perdono, no soy tu hijo. La oración no empieza así. La oración empieza, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque eso es lo primero y nada de lo que viene lo va a cambiar. Es un ánimo nosotros, porque perdonar a veces es un proceso que toma tiempo. Idealmente deberíamos de perdonar instantáneamente, pero realísticamente es muy difícil. Últimas dos peticiones de la segunda parte. Y no nos metas en tentación. ¿Qué es tentación? Tentación es entretener y considerar la posibilidad de pecar. Es empezar a pensar, empezar a planear, es
Es cuando te llega un pensamiento a la cabeza, un dardo de fuego del enemigo, y tú sigues el hilo de pensamiento que ese primer pensamiento ocasiona. Y estás empezando a entretener la posibilidad de comprometerte en situaciones de pecado. Eso es tentación, una tentación real. En esta petición, nosotros, valga la redundancia, le pedimos al Señor que no seamos engañados por la noción de la autosuficiencia que nos dan las riquezas, el poder, el honor. Asimismo oramos que no caigamos en desesperación y desesperanza y culpemos al Señor por nuestra pobreza, sufrimiento y desgracia. Que en ninguna situación, ni alto ni bajo, nosotros digamos, Señor, o no te necesito, o Señor, tú no me amas. Son los dos extremos. Y por eso tenemos que entender que la vida cristiana es una vida de altos y de bajos. Y por eso Pablo nos lo dijo, sé tener abundancia y sé tener necesidad. En todo he aprendido la lección. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alto y bajo. Si estás en un bajo, es normal. Si estás en un alto, es normal. La vida cristiana es una vida de altos y bajos. Y lo importante es que en los altos o en los bajos, nosotros digamos, Señor, no nos metas en tentación. No permitas que el alto o el bajo me lleven a mí a pensar en que no te necesito o que no me amas. La última petición, más líbranos del mal. Agustín indica que mientras la sexta petición trata con el mal residual dentro de nosotros, nuestra ser propensos a pecar, esta petición lidia con el mal exterior, simplemente con la verdad que dice la palabra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él vino a matar, robar y destruir. Es una realidad. Hay mal externo y nosotros le pedimos al Señor que nos libre de ese mal sobre el cual nosotros no tenemos control ni el poder suficiente como para poder combatir. Y le pedimos a Él que nos libre. Finalmente, algunas conclusiones, recapitular, pero antes de eso tenemos que ver la belleza del orden en la oración. Tiene dos mitades, tiene una mitad que trata acerca de Dios y una mitad que trata acerca de nosotros y nuestro prójimo y nuestras condiciones. ¿No les suena algo? ¿No hay un paralelismo? Los 10 mandamientos, la primera mitad lidia con Dios, la segunda mitad con la sociedad. Que el Señor le dijo, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y el Señor Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, primera mitad, y ama a tu prójimo como a ti mismo, segunda mitad. El Señor está ahí, nos los ha dicho siempre. Ya lo dije, pero yo creo que no lo puedo enfatizar lo suficiente. Es importante que aprendamos a orar así. No porque es un rito religioso repetir esta oración, sino porque es magnífica y maravillosa. Es la oración perfecta. Imagínense que alguien, Señor, de verdad, mi vida de oración está bastante difícil. Siento que está un poco seca, como que oro, pero no siento nada. Y dijera, Señor, si tú me dieras algo, ¿sabes? Como para ayudarme a orar. Como para, tú sabes, como para que me diera un poco de estructura, porque a veces se me va la cabeza. Como una oración poderosa. Y el Señor, sí, ¿qué más? Está ahí. Vosotros oraréis así. Es el Padre nuestro. Lamentablemente nos hemos familiarizado mucho con el Padre nuestro. O sea, yo creo que todos aquí nos la sabemos de memoria. Entonces ya no nos impacta, no nos choca. Es como cuando tú entras a una habitación, ya sea con buen olor o mal olor, si estás dentro de la habitación, no te huele a nada. Pero cuando tú entras, o si huele bien o si huele mal. Porque te impacta la primera vez. Pero una vez que estás dentro, ya no te impacta. Entonces, no dejemos que el estar tan familiarizado con esta oración nos prive de lo majestuosa y maravillosa que es. Además, vamos a empezar orando esta oración. Espero que podamos nuestra vida de oración de un vuelco positivo
Y qué mejor manera de empezar que estamos todos reunidos y que podamos orar esto juntos, porque el Señor dijo, no, no tú orarás así, dijo, vosotros oraréis así. Entonces, vamos a ser obedientes y vamos a ponernos de pie y vamos a leer estas palabras. Podemos empezar con Padre Nuestro y la hacemos hasta el final. ¿Les parece? A ver. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias.